En el abrazo eterno del cosmos, donde las estrellas danzan al compás de nuestras aspiraciones, nos sumergiremos hoy en el santuario de la creación consciente. Cierren los ojos por un instante y sientan como cada pensamiento es una semilla que cae en el jardín cuántico de la realidad. En este viaje no convencional, nos aventuraremos más allá de los límites conocidos, desafiando las leyes de lo previsible y explorando las vastas extensiones de la imaginación. Imaginación, ese inexplorado reino interior, es el crisol donde los sueños toman forma antes de materializarse en el tejido de la realidad. No subestimen el poder de su imaginación, queridos amigos, pues es el taller donde las semillas de los deseos son plantadas y cultivadas. Es en este espacio etéreo donde cada pensamiento, cada anhelo, adquiere vida y potencial. Antes de sumergirnos en las profundidades de este viaje, quiero extenderte una invitación especial. Si estas palabras resuenan contigo y anhelas explorar más sobre la creación consciente, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a nuestro canal. Ser parte de esta comunidad no solo te mantendrá al tanto de nuevas exploraciones, sino que también contribuirás a hacer crecer este espacio de descubrimiento. Comencemos. Para comprender plenamente la magnitud de este proceso, es necesario dejar atrás las nociones limitadas de deseos como simples caprichos. Los deseos son energía viva, son la fuerza impulsora que nos conecta con las posibilidades infinitas de la existencia. Así que, mi primera lección para ustedes es esta: abracen la realidad de que cada deseo alberga el poder de convertirse en una realidad tangible. Imaginen, por un momento, que su mente es un jardín fértil y sus deseos son las semillas que plantan en su tierra mental. La calidad de la cosecha dependerá de la atención que presten a su jardín. ¿Le dedican tiempo y cuidado? ¿O permiten que las malas hierbas de la duda y la falta de fe se arraiguen y sofocan las semillas de sus sueños? La imaginación es la llave que abre las puertas de este jardín mental. Al sumergirse en la visualización detallada de sus deseos, están nutriendo esas semillas con la esencia misma de su ser. Visualicen cada detalle, sientan la textura de la realidad que están creando. Esta no es una tarea superficial, es una inmersión profunda en la creación consciente. Es necesario comprender que la imaginación no es simplemente un acto de fantasear, sino una fuerza cósmica que conecta su conciencia con el vasto océano de posibilidades. Al imaginar con claridad y persistencia, están proyectando sus deseos en la red cuántica del universo, tejido donde la energía y la materia se entrelazan en un baile cósmico. Asuman la responsabilidad de sus pensamientos, de sus deseos. Son arquitectos de su propia realidad, y la imaginación es la herramienta con la cual esculpen el tejido de su existencia. No se trata solo de soñar despiertos, sino de participar activamente en la creación consciente de su vida. Así que, mis amigos, en esta primera parte de nuestro viaje, los invito a explorar la inmensidad de su imaginación. Abran las puertas de su mente al potencial ilimitado que yace dentro de ustedes. Adentrémonos más profundamente en el arte sutil pero transformador de vivir desde el deseo cumplido. Si la imaginación es el crisol donde las semillas de nuestros deseos germinan, vivir desde el deseo cumplido es el siguiente paso esencial en el proceso de manifestación. Imaginen por un momento que su deseo ya se ha materializado, que está frente a ustedes en todo su esplendor. Sientan las emociones que este logro les traería: la alegría, la gratitud, la plenitud. Este ejercicio no es simplemente una fantasía, es una técnica poderosa que impulsa la manifestación al nivel cuántico. Vivir desde el deseo cumplido no implica negar la realidad actual, ni ignorar los desafíos que puedan estar presentes. Al contrario, es una invitación a adoptar una mentalidad que trasciende las limitaciones percibidas. Es un acto de fe consciente en la realización de sus deseos, independientemente de las circunstancias externas. Este proceso no es fácil, lo sé. Requiere práctica, paciencia y una dedicación constante. Pero, a medida que se sumergen más profundamente en este estado mental, están sembrando las semillas de su deseo directamente en el tejido del universo. La realidad exterior, en última instancia, refleja el estado interno de la mente. El secreto radica en la autenticidad de la experiencia imaginativa. No se trata solo de visualizar, se trata de sentir y experimentar internamente la realidad de su deseo cumplido. Al hacerlo,
Están enviando una señal vibracional al universo, una señal que resonará con las frecuencias de sus deseos y atraerá las circunstancias que los materializarán. Recuerden, la manifestación no ocurre en un vacío, está intrínsecamente conectada con su estado emocional y mental. Vivir desde el deseo cumplido implica comprometerse con la sensación de que su deseo ya es una realidad presente. Cuanto más se sumerjan en este estado mental, más poderoso se vuelve el imán que atrae sus deseos hacia ustedes. No se enfoquen en la carencia ni permitan que la ansiedad, por la ausencia de su deseo dominante, se apodere de su mente. Más bien, cultiven la gratitud por el hecho de que su deseo ya está en camino hacia ustedes. Sientan la certeza interna de que están alineados con las corrientes universales que conspiran para cumplir sus sueños. Así que, en esta segunda parte de nuestro viaje, los invito a explorar la capacidad de vivir desde el deseo cumplido. Hagan de esto más que una práctica, háganlo una forma de vida. En nuestro viaje continuo hacia la manifestación consciente de nuestros deseos, nos encontramos en un terreno fundamental, la persistencia y la fe inquebrantable. Estos no son solo conceptos abstractos, sino los cimientos sobre los cuales construimos nuestras realidades deseadas. Acompáñenme mientras exploramos cómo la perseverancia y la confianza transforman la imaginación en hechos tangibles. La persistencia, queridos amigos, es la fuerza que impulsa la continuidad de nuestro compromiso con la manifestación de nuestros deseos. No se trata de un esfuerzo esporádico, sino de un compromiso constante y consistente con el proceso creativo. A menudo, enfrentarán desafíos y pruebas que pondrán a prueba su determinación. Es en estos momentos que la persistencia se convierte en su aliada más valiosa. Imaginen que están sembrando un jardín. La persistencia sería el acto de regar y cuidar esas semillas a pesar de las inclemencias del tiempo. No abandonan el jardín cuando las primeras lluvias llegan, más bien, reconocen que cada desafío es una oportunidad para fortalecer su compromiso con el crecimiento de sus deseos. La fe inquebrantable, por otro lado, es la convicción profunda de que la manifestación de sus deseos es inevitable. No es una creencia basada en la esperanza ciega, sino en la comprensión de que su imaginación creativa tiene el poder de influir directamente en la realidad que experimentan. Es el conocimiento interno de que están alineados con las fuerzas universales que conspiran a su favor. Cuando enfrenten obstáculos, cuando duden de su capacidad para manifestar, recuerden que estos son simplemente desafíos temporales. La persistencia y la fe inquebrantable actúan como faros que iluminan el camino a través de la oscuridad. Mantengan viva la visión de sus deseos en sus mentes, incluso cuando el mundo exterior parezca contradecirla. La clave está en enfrentar los desafíos con la certeza de que cada situación, por más difícil que sea, es una oportunidad para aprender y crecer. La realidad externa es un reflejo de su estado interno, por lo tanto, mantengan la visión clara y positiva de sus deseos a pesar de las apariencias momentáneas. La persistencia y la fe inquebrantable son aliados poderosos en este viaje de creación consciente. Utilícenlos como herramientas para superar las dudas y los momentos de desánimo. Recuerden que están moldeando su realidad a través de la alquimia de la imaginación, y cada desafío es una oportunidad para perfeccionar su habilidad creativa. En esta fase final, exploraremos dos aspectos cruciales, la maestría de la paciencia y la entrega. Estos son los toques finales que permitirán que sus deseos florezcan en la realidad. Acompáñenme mientras exploramos cómo la paciencia y la entrega complementan y enriquecen nuestro viaje de creación consciente. La paciencia, amigos míos, es una virtud que a menudo pasa desapercibida en el mundo moderno, donde la instantaneidad parece ser la norma. Sin embargo, en el arte de manifestar nuestros deseos, la paciencia juega un papel crucial. No se trata simplemente de esperar pasivamente, sino de mantener la fe y la determinación, mientras el tiempo sigue su curso. Imaginen que están plantando un árbol. La paciencia sería la sabiduría de entender que el árbol crecerá a su propio ritmo, siguiendo sus propios ciclos estacionales. De la misma manera, sus deseos tienen su propio tiempo de gestación y crecimiento. La paciencia no significa inactividad, sino confianza en que cada día, cada experiencia, acerca más la realización de sus deseos. La entrega es el acto de soltar el control consciente y confiar en las fuerzas universales que están trabajando a su favor. A menudo,
nos aferramos a la necesidad de controlar cada detalle del proceso de manifestación. Sin embargo, la verdadera magia ocurre cuando aprendemos a soltar las riendas y confiar en el flujo natural de la vida. Imaginen que están navegando por un río. La entrega sería soltar los remos y permitir que la corriente los lleve hacia adelante. No significa renunciar a sus deseos, sino confiar en que el universo tiene un plan más grande y más sabio para ustedes. La entrega libera la resistencia y permite que la energía fluya sin obstáculos, acelerando el proceso de manifestación. La paciencia y la entrega trabajan en armonía. La paciencia les brinda la fuerza interior para resistir las dudas y la impaciencia, mientras que la entrega les permite fluir con la corriente de las oportunidades y sincronías que el universo les presenta. Cuando combinan estos dos elementos, crean un espacio propicio para que sus deseos se manifiesten de la manera más perfecta. En este viaje, recuerden que cada paso, cada desafío y cada espera son parte integral de su proceso de creación. La paciencia y la entrega son como las alas que les permiten elevarse por encima de las limitaciones y entrar en el reino de posibilidades infinitas. Queridos amigos, mientras concluimos este viaje juntos, les insto a que sigan explorando, creyendo y creando. La manifestación consciente es un arte que requiere práctica constante y un compromiso firme. Que la paciencia y la entrega guíen sus pasos mientras dan forma a la realidad de sus deseos. En el fascinante viaje que hemos emprendido juntos, hemos explorado los secretos de la manifestación consciente, desentrañando los misterios de la imaginación, la persistencia, la fe, la paciencia y la entrega. Cada palabra compartida ha sido un paso más hacia la comprensión de nuestro poder creativo. Ahora, queridos amigos, los invito a que compartan sus reflexiones y experiencias en la caja de comentarios a continuación. Sus pensamientos son valiosos, una sinfonía de perspectivas que enriquecen nuestro entendimiento colectivo. Si este viaje ha resonado contigo, si has sentido la chispa de inspiración, te invito a expresarlo dejando un like en este video. Tu apoyo nos impulsa a llegar a más almas en busca de conocimiento y transformación. Además, si sientes que este contenido puede tocar la vida de alguien que conoces, compártelo generosamente. Extendamos juntos la luz de la comprensión y la creación consciente. Finalmente, si aún no eres parte de nuestra familia, te invito a suscribirte a nuestro canal. Únete a esta comunidad donde exploramos juntos los límites de nuestra imaginación y creación. Agradezco cada momento compartido, cada reflexión y anticipamos con entusiasmo continuar este viaje de descubrimiento juntos. Hasta la próxima aventura, creadores de realidades.